general los pacientes menores de 18 meses tienen mejor pronóstico, y los mayores peor pronóstico, el estadio inicial de la enfermedad, si es una enfermedad localizada o presenta metástasis a distancia, y la biología tumoral, que ahí tenemos sobre todo la histología, si tiene histología desfavorable, es un factor de mal pronóstico, y también hay algunas aberraciones cromosómicas y la amplificación de un oncogen que se llama NMIC, que también en los pacientes que tienen esta amplificación de este oncogen a nivel tumoral tienen también peor pronóstico. Bueno, del 50 al 70% se presentan con metástasis al diagnóstico, y de estos el 15 al 20% son refractarios a la quimio de inducción. Y de los que alcanzan la respuesta completa o respuesta parcial después de la inducción, el 40-50% recae, y en general la sobrevida libre de eventos es menor al 50%. Bueno, la localización más frecuente va a ser el abdomen. La mitad de los que se localizan en abdomen se van a ubicar a nivel de las glándulas suprarrenales. Después le sigue en frecuencia el tórax, que con menor frecuencia se puede presentar en el cuello o la pelvis, y también se puede presentar bajo la forma de un primario desconocido. Bueno, podemos tener extensión por contigüidad, que pueden, como muchos, como se originan a nivel del sistema nervioso simpático, pueden invadir el conducto raquídeo, porque son paraespinales muchos de estos tumores, y las metástasis a distancia, el lugar más frecuente va a ser la médula ósea, seguida del hueso cortical. Después también podemos ver metástasis a nivel de los ganglios linfáticos y a nivel hepático. Y en los lactantes hay un estadio particular que es el MS, que puede presentar nódulos cutáneos y también metástasis hepáticas. Y es raro que pero puede haber compromiso en las fases más avanzadas de pulmón y cerebro. Bueno, el rastreo con la metaiodobencilguanidina es un agente tumor específico. Se tiene altas concentraciones en los tejidos que tienen inervación adrenérgica. Inicialmente la FDA en el 94 aprueba el uso de la metaiodobencilguanidina marcada con iodo 131, y después se suma en el año 2009 la aprobación para el uso en estos tumores de origen cromafin, la metaiodobencilguanidina marcada con iodo 123. Hay diferencias entre los dos radiofármacos. Ahora en el país ya no tenemos disponibilidad, tuvimos en un momento de metaiodo marcada con iodo 123, es un emisor gamma, que solo nos va a servir para hacer imágenes diagnósticas, y después tenemos el clásico, que es el que usamos actualmente, que es el marcado con iodo 131, que es emisor beta negativo, que permite hacer tratamiento de la enfermedad con radionucleidos, y también es emisor gamma, que el que nos permite hacer las imágenes diagnósticas. Bueno, el ingreso en la célula del neuroblastoma se produce a través del transportador, se comporta como un análogo de la noradrenalina. Este transportador de noradrenalina es el que se encarga en las sinapsis neuronales de recaptar la noradrenalina y la dopamina. Va a entrar a través de este transportador, y en el caso del neuroblastoma se va a concentrar básicamente en el citoplasma y en las mitocondrias. A diferencia de lo que pasa en el feocromocitoma, que el MIBG, una vez que ingresa a la célula, se va a depositar en las vesículas, se va a almacenar, digamos, en las vesículas sinápticas. Bueno, estas son imágenes del lado de a su izquierda, van a ver imágenes adquiridas de un rastreo corporal total con MIBG marcado con iodo 131, y a la derecha ven el rastreo con el MIBG 123. Hay algunas diferencias entre los dos. Los fotones gamma del 130, el que está marcado con iodo 131, tienen alta energía, entonces esto va a hacer que sean imágenes que tienen mucha radiación dispersa, tienen mucha imagen con mucho ruido, eso lo van a ver sobre todo
en las imágenes cuando hagan un SPECT, hay que tener cuidado por el ruido que tienen las imágenes y en general vamos a necesitar, después lo vamos a ver, un colimador de alta energía. Esto, bueno, nos permite frenar un poco estos fotones de alta energía, pero lo que nos va a disminuir es la resolución de la imagen. Y como todos sabemos, el diodo 131 tiene un periodo de semidesintegración de 8 días. Y en el caso de a la derecha, ven el que está marcado con iodo 123, que es emisor gamma, tiene fotones, tiene algunos fotones de energía media. Fíjense que la resolución de la imagen es mucho más, es mejor, la resolución de las imágenes, y esto también es mucho más propicio para adquirir imágenes SPEC o SPEC-CT. Y el tiempo medio, el periodo de semidesintegración es de 13 horas. Bueno, siempre estas son las actividades que están recomendadas para cada tipo de radiofármaco. Siempre vamos a tratar la dosis, de administrar la actividad que sea lo más baja y razonablemente posible. La actividad en los niños, hay distintas actividades. El grupo europeo recomienda actividades un poquito más altas, de 0,15 a 0,20 milicuries por kilo para el 123, y de 0,95 a 1,2 milicuries para el iodo 131, los dos grupos, tanto el grupo americano como el grupo europeo. La actividad mínima que se puede administrar en el caso del 123 es 1 milicurie, y en el caso del 131, 0,95 milicuries, y las actividades máximas en niños son de 10 a 10,8 milicuries para el 123 y para el 131 de 2,11 milicuries, que en general esta actividad la usamos en pacientes adultos, ¿sí? Que son pacientes bastante grandes en tamaño, ¿sí? Y siempre se tiene que administrar en forma endovenosa lenta. Fíjense que el perfil, tengo la posibilidad de administrar actividades mucho más altas con el marcado con iodo 123 que con el marcado con iodo 131. Bueno, este es un calculador que lo van a encontrar dentro de las aplicaciones que tienen en la página de la Sociedad Americana de Medicina Nuclear. Ustedes ponen el peso del paciente, le piden que le calcule la dosis y la actividad, y les va a calcular la actividad. Bueno, la dosis efectiva que va a recibir el paciente, acá lo divide en adultos, niños de 15 años y niños de 5 años. En el caso que usemos el 123, fíjense que las dosis tienen un perfil dosimétrico mucho más favorable que el iodo 131. Un paciente adulto va a recibir una dosis efectiva de 0,013 milisievert por megabecquerel, en el caso del 123, el del rastreo, ¿no? Con el MIBG 123. Un paciente de 15 años más o menos va a recibir una dosis efectiva de 0,017 milisievert por megabecquerel, y un niño de 5 años 0,037. Y fíjense cómo aumenta la dosis efectiva cuando hacemos el rastreo con MIBG iodo 131, en el adulto es de 0,14 milisievert, en los chicos de 15 años 0,19 milisievert por megabecquerel, y en los de 5 0,43. Y si agregamos, tenemos que hacer, si hacemos SPEC-CT, lo que se recomienda es utilizar una tomografía de baja dosis, ¿sí? Y lo que agrega, digamos, la adición de la tomografía son de alrededor de 0,2 a 0,5 milisievert. Bueno, hay que preparar bien al paciente, se debe bloquear la tiroides, se utiliza Lugol, va a depender del área de donde provenga el paciente y del centro donde se va a hacer el rastreo, las concentraciones de Lugol que se van a administrar, ahí al 1%, al 5% y al 10%. En el caso de que usemos la metaiodo marcada con iodo 123, se administra durante 5 días, 2 días antes y 3 días después, y en el caso que lo usemos con iodo 131, se administra por 7 días, 3 días antes y 4 días después del rastreo. Esto es para bloquear la captación de yodo en la tiroides.
Los adultos, nosotros tenemos Lugol al 10% en el hospital, la verdad que administramos poca cantidad, se administran 3 gotas cada 8 horas, y en los niños damos de 2 a 3 gotas cada 12 horas, y en general le sugerimos que se lo den diluido en jugo o algún yogurcito, así, una leche bebible, porque tiene un sabor bastante desagradable. Si van a utilizar Lugol al 5, la dosis recomendada es de 0,3 mililitros cada 12 horas o 0,6 mililitros por día. Y si van a utilizar el Lugol al 1%, es una gota por kilo, con máximo de 40 gotas, ¿sí? Y se divide en general en 2 tomas en el día, esa cantidad de gotas. Bueno, para la preparación del paciente también tenemos que ver algunos medicamentos que se administran en pediatría que pueden interferir con la captación de la metayodo. Tenemos que ver que no esté utilizando descongestivos nasales, estos se deben suspender durante 24 horas antes, los antidepresivos tricíclicos, que se deben suspender de 24 a 48 horas antes, los bloqueantes alfa-beta, que se deben suspender 3 días antes o 72 horas antes, y el tramadol se recomienda que se suspendan 24 horas antes. Igual esto siempre nosotros le damos las instrucciones, pero siempre aclaramos que tiene que tener autorización del médico tratante, ¿sí? Nosotros no suspendemos ninguna medicación y lo podemos charlar con el médico. Bueno, esto más o menos las técnicas de adquisición para cada uno. Lo más importante que les quiero decir de acá es que en general cuando utilicemos la metayodo marcada con yodo 123, conviene utilizar un colimador de energía media. También se puede utilizar uno de baja energía y de alta resolución, pero bueno, van a tener mejor resolución las imágenes cuando utilizamos el colimador de media, y cuando utilizamos el MIBG vamos a utilizar el de alta energía, el colimador de alta energía. Bueno, fíjense que si hacemos el rastreo, digamos, el que se hace con, se barre un poquito más rápido el que se hace con yodo 123, por las características que les expliqué antes del tipo de fotones. Y bueno, y tratar siempre de incorporar el SPECT o el SPECT-CT en adultos y en niños más grandes, ¿sí? Que van a tolerar, digamos, se van a quedar quietitos y van a tolerar el procedimiento. Bueno, en cuanto a la distribución normal, vamos a ver que se distribuye principalmente la distribución fisiológica. Los órganos que más capta son el miocardio, el hígado, también vamos a visualizar las glándulas salivales y el vaso. Las glándulas suprarrenales, después les voy a hacer algún comentario cuando las podemos ver, pero ahora lo vamos a ver eso dentro de algunos pitfalls. Y también vamos a ver cierta actividad en músculo esquelético, a nivel de la mucosa nasal, en pulmones, sobre todo por ejemplo, cuando hacemos las imágenes precoces. En una época, cuando usábamos la metayodo con yodo 131, hacíamos a las 4, 24 y 48, y en las imágenes de 4 horas se ve bastante el pulmón, y también podemos ver a algunos chicos que tienen esas pelvis renales más prominentes, también podemos ver la pelvis renal. Y bueno, y también algunos recomiendan que utilice una dieta rica en fibras, que se hidrate bien, porque puede haber captación en colon que puede ser bastante molesta. Bueno, también, sobre todo con la metayodo y yodo 123, van a haber captación difusa en la grasa parda, ¿sí? Que se localizan, que lo ven, generalmente los que hacen PET lo pueden ver a nivel de la zona cervical y a la zona torácica, sobre todo a nivel paraespinal, y perirrenal también puede haber cierta captación en grasa parda. Y esto es lo que le quería comentar de cuándo vamos a ver las glándulas suprarrenales. Como dijimos, el neuroblastoma es un tumor que se origina en la glándula suprarrenal, por lo tanto la cirugía hace la adrenalectomía,
y van a ver, no sé si ven que estoy marcando ahí, este foquito que vemos acá en la vista posterior, es la glándula suprarrenal remanente, que es la que queda, que muchas veces se ve con una captación moderada, de intensidad moderada, porque está más hiperplásica, pero porque quitaron la otra glándula suprarrenal, entonces esto es común en los pacientes que ya están operados. Acá lo ven, que la glándula suprarrenal en el examen SPECT-CT tiene características conservadas y vemos el foquito ahí de captación. Bueno, también cuando usamos metaiodo marcada con iodo cemento 23, si hacemos el SPECT, vamos a ver que a veces no es muy uniforme, así que hay que tener cuidado. La captación a nivel del hígado es mucho más prominente la captación en el lóbulo izquierdo con respecto al lóbulo derecho. Y bueno, y siempre que podamos es poder en chicos más grandes adquirir el SPECT o el SPECT-CT para mejorar la localización. Acá vemos a nivel, en la vista posterior del rastreo, un foco que se proyecta a nivel del raquis, y a través del examen SPECT-CT pudimos detectar que ese foco era una lesión ósea en una de las semivértebras dorsales. Bueno, ¿cuándo está indicado el rastreo? En la evaluación inicial del neuroblastoma. Muchas veces partimos de un paciente que no tiene biopsia y se quiere caracterizar una masa suprarrenal. Entonces, bueno, como la metaiodo tiene, los tumores tienen de origen cromafin, tienen afinidad por la metaiodo benzilguanidina, podemos hacer con alta especificidad para determinar si puede ser un tumor o no de origen cromafin, y una vez que tenemos la biopsia, ya sabemos que es un neuroblastoma, forma parte de los exámenes diagnósticos en la planificación inicial. También se usa para evaluar la respuesta al tratamiento, en la vigilancia post-tratamiento para detectar las recaídas subclínicas y para determinar la avidez que tiene por la metaiodo, sobre todo cuando vamos a hacer terapia con radionucleídos, con metaiodo benzilguanidina marcada con iodo 131. Bueno, en la estadificación inicial, estas son las imágenes que son obligatorias. Se puede hacer la resonancia, que tiene un perfil de exposición a la radiación más favorable, porque no utiliza radiación ionizante, siempre con tratar de hacerlas con contraste, o si no la tomografía para caracterizar sobre todo el tumor primario. También se suma al examen diagnóstico el barrido con MIBG, y bueno, las tomografías, la radiografía de tórax puede ser para evaluar compromiso mediastinal o pulmonar. Y después las imágenes opcionales, siempre le tenemos que aclarar al médico que solicita el estudio que nosotros no podemos, una vez que se operó el paciente, ¿sí? Es importante saber la avidez que tiene el tumor, porque hay un porcentaje de neuroblastomas que no son ávidos por la metaiodo, alrededor de un 10%, y nosotros, una vez que operamos al paciente y le sacan ya el tumor, no podemos saber la avidez que tenía la lesión. Entonces, si en ese caso nos da el rastreo negativo, no le podemos asegurar al médico que el paciente no tenga enfermedad en alguna localización. Entonces, en los casos que están ya operados, de eso les va a hablar después Karina, o en los casos que no son ávidos por el MIBG, se utiliza el PET con FDG. Bueno, estas son la estadificación. Ahora, básicamente, la estadificación del neuroblastoma se basa en criterios imagenológicos. Antes se basaba en criterios quirúrgicos. Este es el sistema de estadificación más frecuente. El estadio L1 es un estadio donde se ve un tumor bien localizado, que no compromete las estructuras vitales, vecinas, ¿sí? Y en general está confinado a un único compartimiento corporal. Los L2 ya son tumores que están en un estadio que, si bien es locorregional, puede comprometer más de dos
más de 2 compartimientos corporales por el tamaño, y se definen, para definir este estadio, se determinan factores de riesgo por imagen, se llaman así, que nos muestra cómo compromete o cómo se relaciona el tumor con las estructuras vecinas, sobre todo las estructuras nerviosas y las estructuras vasculares. Después tenemos el estadio M, que es el estadio que es donde vamos a ver metástasis a distancia, y hay un estadio especial, que es el MS, que se ve en niños menores de 18 meses, que pueden tener diseminación limitada a la piel, como les dije, nódulos cutáneos, también pueden tener compromiso hepático, y en general la infiltración de la médula ósea es menor a la que vamos a ver en el estadio M. En estos pacientes del MS, muchas veces, con estadio MS, muchas veces pueden tener regresión espontánea, sobre todo cuando no tienen aberraciones cromosómicas en el tumor, ¿sí? Hay algunas mutaciones que los llevan a un alto riesgo, pero si no tienen estas mutaciones, en general es una enfermedad de bajo riesgo. Bueno, como dijimos, siempre hacer el rastreo antes de la cirugía para definir la avidez que tiene el tumor primario por la metayodo. Vamos a ver que las metástasis, las lesiones primarias y las metástasis pueden tener distinta avidez, porque es una enfermedad heterogénea, ¿sí? No siempre es la misma la avidez del tumor primario con respecto a las metástasis. Muchas veces también el tumor son grandes tumores que tienen áreas de necrosis, y bueno, también eso puede influir en la captación de la metayodo, y en general vamos a ver que el rastreo va a tener mayor sensibilidad para detectar metástasis en médula ósea y a nivel de la cortical ósea, y menor para detectar metástasis hepáticas, ¿sí? Porque tiene captación fisiológica, y si son pequeñas las metástasis no las vamos a ver. Ahí nos vamos a ayudar de las imágenes morfológicas, y también las metástasis en pulmón y cerebro, sobre todo cuando son metástasis más pequeñas. Y la captación esquelética, no hay falsos positivos prácticamente en el esqueleto, siempre es anómala, ¿sí? Más la sensibilidad reportada en la estratificación inicial para el rastreo con metayodo es del 90 al 95%, con una especificidad cercana al 100%. Bueno, los falsos negativos van a depender de la biología tumoral. Como dijimos, 10% de los neuroblastomas no concentran MIBG, también, como les dije, de las áreas de necrosis y áreas hemorrágicas en el tumor que disminuyen, digamos, la captación. También lesiones muy pequeñitas que pueden quedar fuera de la resolución de nuestro método. La localización de las lesiones, que eso ya lo vimos, y también por interacciones medicamentosas que pueden interferir con la captación. Y los falsos positivos, bueno, podemos ver captación fisiológica en vasos accesorios, que se puede interpretar erróneamente como un foco patológico, en hernias diafragmáticas hepáticas, y como les dije, esos pacientes que tienen la pelvis renal prominente, nos sirven las imágenes secuenciales, ¿sí? En este caso. Porque vamos a ver que en general la actividad se aclara. A veces, si el chico ya controla esfínteres, lo podemos mandar a hacer al baño, a hacer pis, y después vemos que disminuye ahí la actividad. Y bueno, también hay lesiones benignas, por ejemplo, las neumonías, los cambios posactínicos y la hiperplasia nodular focal hepática también pueden captar la metayodo. Bueno, este es un caso, empecemos con los casos, de una niña de 6 años que tenía esta masa retroperitoneal con calcificaciones, ¿sí? Se le hace inicialmente una tomografía que nada más reportaba este hallazgo, se le hace la biopsia tumoral, detecta un neuroblastoma indiferenciado con índice de mitosis cariorexis elevado y con histología desfavorable. Se le hace primero un centellograma óseo, que se informa como normal, y posteriormente se le hace un rastreo con la metayodo marcada con iodo 131, y lo que ven es la captación difusa a nivel esquelético, ¿sí? Que se interpreta como compromiso osteomedular,
y finalmente se termina de confirmar el diagnóstico, el compromiso o la infiltración de la médula ósea con la biopsia de médula ósea, ¿sí? Y apenas, si ven acá en el abdomen, apenas se esbozaba el tumor primario. No sé si pueden ver acá en la segunda imagen de la primera columna, que se ve ahí como que se abomba un poco la columna, esa es el tumor primario. Sí, pero lo más prominente era el compromiso de la médula ósea. Y este es otro caso, se los pongo porque les tiene una intención estos dos casos, porque mi VG también era una paciente que tenía un tumor una masa suprarrenal voluminosa, que comprometía los grandes vasos y englobaba los grandes vasos y el pedículo renal izquierdo. Se le hace la biopsia y detectan un neuroblastoma indiferenciado con histología desfavorable. Tenía también el oncogen NMIC amplificado, que esto es un signo de mal pronóstico. Y bueno, se le hace la biopsia de la médula ósea que informa cambios reactivos. Y yo no tengo las imágenes del centellograma óseo, pero se detecta solamente un foco hipercaptante a nivel del maxilar inferior derecho. Bueno, este es el rastreo con MIBG. Fíjense que se ven varios focos de captación lógica a nivel del esqueleto. Tenemos el que conocíamos por el centellograma óseo en el maxilar inferior derecho, y se ven otros focos a nivel de la clavícula izquierda. También tenía estos focos a nivel de la pelvis, y después tenía otro foco a nivel de la rodilla derecha. ¿Sí? A pesar de que, bueno, tenía la biopsia médula ósea negativa, pudimos detectar estos focos a través del rastreo con MIBG, y detectó muchos más focos de los que se veía con el centellograma óseo. Entonces, como conclusiones de estos dos casos, vemos que en el caso 1, el centellograma óseo no detectó compromiso esquelético, pero sí lo hizo el rastreo con MIBG. Vimos que tenía un patrón difuso de captación por el compromiso de la médula ósea. ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué pasó? No sé qué pasa. Ustedes, si necesitan que yo corte y después sigo, me avisan. Ah, creo que era solo un micrófono. Ah, bueno. Sí. Bueno. Sí, vimos un patrón difuso por compromiso, por infiltración, ¿sí?, de la médula ósea. Lo que les quería mostrar es que el centellograma óseo en general ya cayó bastante en desuso en estos casos, y es poco sensible para detectar el compromiso de la médula ósea, que es el sitio más frecuente de metástasis, ¿sí? Y en el caso 2, el rastreo con MIBG cambió el estadio de la enfermedad y detectó mayor número de lesiones esqueléticas que lo que vimos con el centellograma óseo. Entonces, con esto concluimos que el rastreo con metaiodo tiene alta sensibilidad y especificidad en la detección de las metástasis esqueléticas, y el aumento de captación, ya sea con un patrón difuso focal, puede indicar la presencia de metástasis en médula ósea, en la cortical ósea o en ambas. Por el rastreo nosotros no podemos determinar si es una lesión ósea primaria que afecta a la cortical o si es una lesión de la médula ósea, ¿sí? Salvo que hagamos un SPECT-CT y vemos en la tomografía que hay una lesión, ahí nos vamos a inclinar más a que se trata de una metástasis en la cortical, ¿sí? Pero muchas veces las metástasis en la médula ósea se ven como lesiones focales, ¿sí?, endomedulares, que no tienen correlato en la tomografía en el examen SPECT-CT. Bueno, entonces, como dijimos, el centellograma óseo tiene baja sensibilidad en la detección del compromiso de médula ósea, y el MIBG, el rastreo con MIBG, tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Bueno, después hay sistemas semicuantitativos que nos permiten ponderar la carga tumoral, digamos, la carga de enfermedad, sobre todo a nivel esquelético, y se aplican en los pacientes que tienen neuroblastoma con enfermedad de alto riesgo y metástasis a distancia con compromiso esquelético.
Se calculan estos sistemas semicuantitativos, ahora los vamos a ver cuáles son, sobre las imágenes planares, y en general se demostró que tienen una alta coincidencia interobservador, facilitan la evaluación, sobre todo para evaluar respuesta en protocolos de investigación, y también tienen valor pronóstico luego de la quimioterapia de inducción. Bueno, yo les voy a hablar del que utilizamos nosotros. ¿Ustedes la escuchan? Se congeló, me parece. No, se congeló. No la escuchan, ¿no? No. Laura, ¿querés mandarle un mensajito por teléfono? Laura, Escuchamos. ¿querés mandarle un mensajito? Te mando ahora. Creo que a ver, esperamos ¿Qué 5 pasó, minutos. Debe ser el internet. Yo estoy casi seguro que es eso. Esperamos 5 minutos, si no, ¿sabés qué? Por ahí, a ver, si no, podemos hacer que Karina presente y después nos No te escuchamos. Ahí volvió, me parece. A ver, ahí está. Está intentando entrar. Te mandé el mensaje, ¿eh? ¿Te mandaste? Sí. Que comentó muy bien las dosis de Lugol para inhibir tiroides con el iodo 131. Me gustaría reforzar los tiempos de la toma de imágenes de los rastreos. Con el iodo 123 es a las 24 horas de haber inyectado el radiofármaco. Bien. Y con el iodo 131 el protocolo incluye 2 días de rastreo, a las 48 y a las 72 horas. Perfecto. 48, 24 no le hacemos. No. 48 y 72. Sí, da mucha radiación dispersa y no es concluyente, ¿viste? Y es difícil tener al pacientito, ¿no? Ese es un tema importante para que refuercen. El iodo 123, no sé si escuché en el curso de terapia metabólica que parece que hay posibilidades de que lo vuelvan a hacer. Ojalá. No perdamos la esperanza. Sí, el otro día hablamos con alguien que dijo que sí, parece que van a retomar. Sí, parece que hay varios cambios acá en CONEA y bueno, van a empezar. Claro. Yo ya lo había planteado. Que realmente es muy importante, muy importante. Sí, viste, porque eso para los alumnos, acuérdense que el iodo 123 es mejor porque la dosimetría la dosis es más baja, la imagen es mucho mejor, por eso usamos un detector de baja o de media energía. En cambio, con el iodo 131 la dosimetría es más alta. Son 8 días de vida media, el iodo 131, la dosis que recibe el paciente es más alta y estamos más expuestos a lo que tenemos contacto con el paciente, con el cuidador también está más expuesto. La familia. Exacto, y es más engorroso todo el manejo como son chicos pequeños de pañales, Sí, la contaminación natural del compuesto. Está bien. Laura, ¿te parece que empiece Karina y después cualquier cosa si la encontramos de nuevo? Si no, esperamos 5 minutos, doctora. Dice que ya se conecta. Reinició el móvil. Se le cortó la luz, por eso. ¿Tu tema va a ser, Cari, también neuroblastoma? Sí. Neuroblastoma, los otros radiotrazadores, cuando específicamente da negativo. Está bien. Así que no pregunto ahora, pregunto al final. Sí. Yo para sumar tiempo, indicaciones del PET en el estudio. Pregunta, pero después que ella haga la presentación. Ya se conecta. Sí, porque se le cortó la luz. Y después lo otro muy completo, ¿no? Bueno, acá estoy de nuevo. Ahí viene. Dale, acá volví. Ay. Bueno. Perdón, no sé si...
Perdón. Ahora tenés sonido, pero no tenés cámara. No, porque, bueno, con este... Tiene que empezar a ver. Ahí está, volviste con nosotros. Bueno, acá volví. Bueno, estábamos con el score Curie, cómo cuantificamos los focos que vemos en el rastreo, ¿sí? ¿Se cortó acá la charla o se cortó antes? Sí, ahí quedaste. Ahí, en la cuantificación y en el que Bueno, a cada segmento en el rastreo le vamos a otorgar un puntaje de 0 al 3, ¿sí? Bueno, esperen que... Acá, ahí. Del 0 al 3, el puntaje máximo es de 30 puntos. Vamos a hacer primero calcular el score esquelético. Le vamos a dar a un puntaje de 1 cuando vemos una lesión por segmento, un puntaje de 2 cuando vemos 2 o más lesiones por segmento, y un puntaje de 3 cuando vemos compromiso difuso de algún segmento o mayor, o un compromiso mayor o igual al 50% del segmento que estamos evaluando. Ahora lo van a ver con los ejemplos, les va a quedar un poco más claro. Y después calculamos el score de partes blandas, que son las lesiones o los focos que se proyectan sobre lesiones de partes blandas. Le vamos a otorgar también un puntaje de 1 cuando vemos una sola lesión de partes blandas, un puntaje de 2 cuando vemos más de una lesión de partes blandas, y un puntaje de 3 cuando vemos que la lesión de partes blandas ocupa más del 50% de una región, ¿sí? Por ejemplo, de la región abdominopelviana. Bueno, acá tenemos los ejemplos que habíamos visto previamente. Tenemos que ver el rastreo corporal total y vamos a proyectar estos segmentos. Vamos a ver que en la calota o en el segmento 1 no vemos, le damos un puntaje de 0 porque no vemos lesiones. En el segmento 2, que es el del raquis, vemos captación difusa, ¿sí? Más del 50% de captación en ese segmento, le damos un puntaje de 3. Después vamos a ver en el segmento 3 que vemos más de, en el segmento 3, que serían estos de acá, de los laterales del tórax, que vemos más de un puntaje de 2, porque vemos las lesiones ahí a nivel de las escápulas. Después le vamos al segmento 4, le damos un puntaje de 3, porque también vemos la captación difusa en el raquis lumbar. Después tenemos los segmentos 6, que se cuentan como un segmento, estos que son pares. También se ve en el segmento 6, tenemos la captación, tenemos los dos foquitos ahí a nivel de los húmeros proximales. En el segmento 7 no vemos en los antebrazos no vemos focos de captación. El segmento 8, que sería los miembros inferiores, también vamos a ver la captación difusa a nivel de los fémures. Le damos un puntaje de 3. Y a nivel del segmento 9, tenemos creo que en las tibias proximales también tenemos estos focos de captación, tenemos más de un foco, 2 focos en un segmento, porque se cuenta como un segmento, los 2 segmentos 9, le damos un puntaje 2, y de partes blandas veíamos que se insinuaba el tumor, ahí a nivel que se veía un poquito más abombada la columna, porque era un tumor paraespinal, y ahí le damos un puntaje de 1 porque vemos un solo foco de partes blandas. Y este es el otro caso que vimos con la otra pacientita, que bueno, tenía la lesión en cabeza, tenemos la lesión del maxilar inferior, le damos una sola lesión, un puntaje de 1, en el segmento 2, en el raquis, no se veían lesiones, en el segmento 3, que es a nivel del tórax, veíamos también un puntaje de 1, que veíamos la lesión de la clavícula izquierda, y bueno, y después tenemos el segmento 4, que en el raquis no se veía nada, no se veía ningún foco, también se le pone un puntaje de 0, en el segmento 5, que sería en los laterales del abdomen,
teníamos la masa suprarrenal, que ven que tiene como una captación periférica y es más fotopénica en el centro. Y después tenemos en el segmento 6, el segmento 7 no estaban comprometidos, que son los miembros superiores, y teníamos compromiso a nivel del segmento 8, acá en el fémur proximal derecho, y en el segmento 9 también teníamos un foco. Como hay un solo foco, le pusimos puntaje de 1. Y teníamos también el de partes blandas, que era la masa, que también era una sola lesión, le pusimos un score de 1. Bueno, el score Curie total, sumando todo, es un score Curie de 7, y en el caso anterior era un score Curie de 19, ¿sí? Por la captación difusa que tenía. Bueno, esto lo voy a pasar porque lo van a ver con Karina. Bueno, la respuesta al tratamiento es también útil tanto el rastreo con MIBG para evaluar la presencia de tumor viable que persiste después del tratamiento. Los estudios funcionales son los que principalmente nos van a permitir diferenciar esto entre tumor viable y tumor no viable o fibrosis, áreas de fibrosis en las lesiones donde había tumor, ¿sí? Esto nos permite diferenciarlos las imágenes funcionales, ¿sí? A veces las imágenes morfológicas no nos permiten diferenciar entre tumor viable o no viable. Y se introdujeron estos criterios de respuesta, sobre todo en el neuroblastoma de novo, en el año 2017, hubo todo un contexto de expertos de distintas regiones, y se cambiaron los criterios de evaluación de respuesta. Hubo algunos cambios, se incorporaron las imágenes funcionales en la evaluación de respuesta al tratamiento, como fue el rastreo como MBG, y en los casos de los neuroblastomas no ávidos, el PET-CT con FDG, que reemplazan a otros métodos menos sensibles que se utilizaban antes, que son el centellograma óseo y los dosajes urinarios de ácido vainillín-mandélico. Se utilizaba eso para ver si seguía habiendo actividad tumoral o no, pero como eran métodos sensibles ya fueron reemplazados por las imágenes funcionales. Bueno, como les dije, las imágenes funcionales son las que tienen mayor precisión para detectar tumor viable y diferenciarlo de tumor no viable, sobre todo en tejidos blandos y a nivel esquelético, en comparación a los estudios morfológicos. Con los estudios morfológicos, ahora lo vamos a ver, pero puede ser que durante bastante tiempo, cuando hay lesiones óseas, las sigamos viendo en el estudio morfológico, pero lo que nos va a determinar si hay tumor viable en esa lesión que vemos o no, va a ser el examen funcional. Bueno, también incorporaron algunas técnicas nuevas histopatológicas para ver enfermedad residual en la médula ósea, ¿sí? Y bueno, los criterios de respuesta en general para evaluar las lesiones target, sobre todo la lesión primaria, se utilizan los criterios RECIST, tanto en la tomografía como en la resonancia, y también junto con los criterios RECIST se combina la variación de la captación que vemos en los estudios funcionales, como el rastreo con MIBG o con el PET con FDG. Bueno, los criterios RECIST, si utilizáramos solo imágenes morfológicas como la tomografía o la resonancia, esto no nos permitiría evaluar bien la respuesta en las metástasis, en las lesiones esqueléticas, que son los sitios más frecuentes de metástasis, ¿sí? Solamente podríamos medir aquellas lesiones óseas que tienen un componente de partes blandas asociado, ¿sí? Para ver si hubo una reducción o no de este componente de partes blandas, pero lo que nos va a servir para evaluar la respuesta sobre todo va a ser el examen funcional, ¿sí? Y después las imágenes morfológicas, bueno, como les dije, nos sirven para evaluar respuesta en los tumores osteomedulares por todos los que les expliqué. Y el rastreo con MIBG también reemplaza el centellograma óseo, que antes se lo utilizaba como uno de los estudios principales para evaluar la respuesta en las metástasis esqueléticas, ¿sí? Se fue reemplazado por el rastreo con MIBG debido a su mayor sensibilidad y especificidad para la evaluación de respuesta en las lesiones osteomedulares,
y se incorporan los métodos semicuantitativos. Lo que se puede calcular es un índice entre el score Curie de fin de tratamiento sobre el score Curie inicial, cuando hicimos la estadificación inicial, y las variaciones en este score nos pueden determinar si el paciente tuvo respuesta completa, respuesta parcial o tiene progresión de la enfermedad. Bueno, y lo último, ya estoy terminando, es lo importante de hacer seguimiento en estos pacientes con rastreo, ¿sí? Antes de que aparezcan síntomas de recaída. En general, en la enfermedad del neuroblastoma de bajo riesgo, que lo vemos sobre todo en los pacientes que les dije, menores de 18 meses, con enfermedad localizada, sin aberraciones cromosómicas, en general, estos pacientes, si tienen enfermedad localizada, sin compromiso de estructuras vecinas, se operan, ¿sí? Y después se hace el rastreo cada 6 meses durante 1 año. En los de riesgo intermedio, que ya tienen enfermedad localizada, pero más extensa, con compromiso de estructuras vecinas, de estructuras vasculares, que en general van a hacer neoadyuvancia porque no se pueden operar directamente, se va a hacer el rastreo al final del tratamiento y después cada 6 meses durante 2 años. Y lo más importante es la vigilancia en los pacientes de alto riesgo, ¿sí? Sobre todo los que tienen mayores de 18 meses, con amplificación del oncogene NMIC, que tienen metástasis a distancia. Ahí vamos a hacer vigilancia con el rastreo con MVG cada 3 meses por 2 años y cada 4 meses el tercer año. Y tiene, sobre todo, la meta iodo marcada con iodo 123, cuando hacemos el rastreo, tiene una sensibilidad para detectar recaídas subclínicas antes de que aparezcan los síntomas de recaída del 82%. Y les traje este trabajito, que es una revisión sistemática que evalúa la importancia que tienen las imágenes de vigilancia en distintos tumores pediátricos, tumores sólidos. Este estudio evaluó a 487 pacientes que tenían neuroblastoma de alto riesgo. Se juntaron 487 pacientes a través del metaanálisis de 5 estudios, y lo que vieron, bueno, lo de que detectaron fueron 272 recaídas. 149 de estas recaídas las detectaron a través del rastreo con MIBG, y 82 de estas recaídas por la aparición de síntomas. Y lo que vieron en esta revisión es que los pacientes que tenían, que se detectaba la recaída a través de las imágenes de vigilancia, vieron que la sobrevida global a 5 años fue del 3%, mientras que cuando llegaban o detectaban la enfermedad por los síntomas de recaída, la sobrevida a 5 años era del 0%. Entonces, la tasa de detección de la recaída sintomática con el rastreo con MIBG, en el caso que usemos el iodo 123 para marcar la metaiodo, va a ser del 82% y un poquito más baja, del 64% con el MIBG iodo 131. Bueno, y eso sería todo. No sé si terminé en tiempo, pero... Sí, bárbaro. Constanza, muy completa la exposición. A ver si puedo compartir yo ahora. Sí, bueno, ahora al final hacemos todas las preguntas, ¿te parece? Sí, mejor. María Carmen. Sí, bueno, ahora que tengo que dejar de compartir. Dejar de compartir, así puede entrar Bueno, Karina, pediatra, radiólogo pediatra y médico nuclear, ¿sí? Que es del staff del centro de MAD, de PET y del Hospital de la Raza. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, sí, bárbaro. Ampliarle nada más, Karin. A ver. De la copita de abajo, ahí la tenés. ¿Está? Ampliala, nada más, es lo único que te falta. Ya la amplié. A ver. Pero tenés todo lo tenés que te poné presentación con diapositivas. A ver. Toca ahí en presentación con diapositivas. A ver. Presentación con diapositivas. A ver.
Porque nos aparece, pero no en modo presentación. A ver, Ampliar diapositiva. No, ahí está. no. ¿Ahí? Andad a tu... No, ahí no. Si sale y vuelve a entrar, Connie, ¿no es mejor? Bueno, ver, pantalla. anda a ver, creo que yo me fijo acá y te voy diciendo, Karina, a ver, espera. A ver, esto es complicado siempre. Hace clic, ¿viste la flechita para subir? Hace clic directo. Ay, no. Ah, porque estás vos. Bueno, tenés que ir, creo que a la parte al segundo renglón, que dice opciones avanzadas, no sé qué, ahí te va a aparecer tu escritorio donde tenga la presentación. A ver, donde dice toda la pantalla, ¿será? Sí, tenés distintas opciones, las ventanas, la pantalla. Ventana, toda la pantalla, esa toda la pantalla, ¿será? Fíjate, anda cliqueando en esas hasta que veas la presentación, el nombre de tu presentación. Ahí está, lo que pasa es que... Ahí está, no, ahí... Y ahora tenés que darle presentación con diapositivas. Esto es PowerPoint, ¿no? Tenés esta bañadera ahí abajo. No sé por qué. Ahí. Arriba está la opción de presentación con diapositivas. En el menú también tenés. A ver, toca ahí arriba. ¿No es lo mismo que ponga pantalla completa, chicas? Ah, acá, bueno, pero yo pongo... Ahí, el principio. Ahí, a ver ahí. Ahí está. Fondos efectos. Yo creo que debería ella poner pantalla completa. ¿No tenés la opción esa? Ah, puede ser. Déjeme ver, doctora. Tranquila, es común, Cari. A mí la otra vez me pasó, sí. No, con el Meet es permanente esto. El año pasado me pasó. Salí tranquila, abrí la presentación en tu computadora. ¿Vos cómo la abriste de uno, Connie? Ay, si quieren me fijo, si Karina deja de compartir, le digo los pasos. Yo toqué ahí la flechita y decía... Ahí así, a ver ahí. Ahí. A ver, ahí está. Ahí arrancó. Ah, bueno, listo. Perfecto. Bueno, me voy a mutear. Ahí está, listo. Bueno, vamos a ver entonces el uso del PET-CT en el neuroblastoma, ¿sí? Como dijo Connie, ¿me escuchan bien? Perdón. Sí, perfecto. Bueno, como dijo Connie, aproximadamente el 50% de los pacientes con neuroblastomas presentan enfermedad de alto riesgo. Recuerden lo de los factores biológicos, es muy importante, la edad, la presencia de metástasis, todas estas mutaciones, incluyendo el NMIT, que es el que más se busca y es el que está incluido dentro de las clasificaciones por riesgo, ¿sí? Bueno, dentro de las indicaciones del PET-CT con neuroblastomas tenemos aquellos pacientes MIBG negativos. Cuando hablo de PET-CT estoy hablando inicialmente del PET-CT con FDG, con 18 FDG, o sea, con flúor de oxiglucosa. Entonces, lo vamos a usar en esos pacientes que son MIBG negativos, cuando sospechamos heterogeneidad de las lesiones del neuroblastoma o cuando hay una mayor extensión de la enfermedad, cuando hay una discrepancia, en este caso, de lo que vemos clínica y radiológicamente con lo que vemos en las imágenes. Cuando los pacientes son candidatos a TMO, también, ¿por qué? Porque debemos descartar que no haya una heterogeneidad de ese neuroblastoma para que nuestro paciente con TMO llegue con tanto un MIBG como un PET con FDG negativo al trasplante. En estos pacientes con neuroblastoma de alto riesgo, por esto que decíamos que tienen los altos riesgos más sospecha de recaída y de persistencia de enfermedad y de resistencia a los tratamientos convencionales. ¿Sí? Lo vamos a usar también en estos pacientes MIBG que sean persistentemente positivos luego de haber hecho miles de tratamientos para
evaluarlos, ¿sí? Metabólicamente con el FDG. Y vamos a usar el PET también, otros radiofármacos diferentes al FDG cuando no hay disponibilidad de MIBG. Y también vamos a usar el PET en pacientes candidatos a tratamientos con radioisótopos, que ya Connie mencionó algo. Bueno, veamos la primera indicación, que son los pacientes con MIBG negativos o débilmente positivos. ¿Por qué estos pacientes, el 10% de los neuroblastomas son MIBG negativos? No se sabe. Se cree que está asociado a una desdiferenciación celular, a una mayor agresividad e inmadurez del tumor, a una mayor proliferación de eso o uso de otras vías metabólicas. Y a la presencia de estos factores biológicos negativos que ya habíamos mencionado. La captación con FDG en estos pacientes va a ser variable de acuerdo al grado de diferenciación del tumor y la FDG va a tener mayor superioridad en la detección de lesiones de tejidos blandos, ¿sí? En relación a lo que son las lesiones osteomedulares, que ahora vamos a ver que las detecta, pero post tratamiento la FDG capta fisiológicamente la FDG en la médula ósea. Entonces a veces es difícil post tratamiento diferenciar si es positivo porque hizo tratamiento o porque tiene enfermedad. Como Connie mencionó, el centellograma óseo viene en desuso y uno de los métodos que lo ha reemplazado ha sido la FDG, porque puede predecir de mejor forma el seguimiento de los pacientes que haciéndolo con FDG que haciéndolo con un centellograma óseo, ¿sí? Otro de los métodos que ha reemplazado el centellograma óseo es la resonancia de cuerpo entero, ¿sí? Entonces, es muy sensible la resonancia, pero tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque es muy sensible, pero poco específica para detectar si la lesión está activa o no. No hay reportes sobre la capacidad de la resonancia tampoco para evaluar la respuesta al tratamiento después de que el paciente hace el tratamiento, ¿sí? O sea, después cuando uno quiere evaluar la respuesta, hay reportes de que también la resonancia, al ser muy sensible, puede tener cambios medulares que no implican si la enfermedad está activa o no. Entonces, tiene esta limitación, mientras que el MIBG y la FDG estarían tienen más capacidad para evaluar la respuesta al tratamiento en estos pacientes MIBG positivos y negativos con la FDG, ¿no? El neuroblastoma. De las secuencias de difusión, debido a que las lesiones de neuroblastoma tienen alta densidad celular. Entonces esas lesiones van a restringir en esta secuencia de difusión. Recuerden que son muy sensibles pero poco específicas. Y faltan mucho más estudios para que la resonancia pueda convertirse en una herramienta tanto para estadificar como para seguir el paciente con estas imágenes de resonancia de cuerpo entero. Las limitantes del FDG es la acumulación fisiológica en médula ósea post-quimioterapia y porque al acumularse en cerebro, naturalmente, por difusión, porque llega directo al área cerebral, puede detectar menores lesiones a nivel de lo que es la calota, la FDG. No sé si me están siguiendo. Hola. Hola, sí. Sí. Bueno, Sí. entonces, resumiendo, los MIBG negativos, una de las herramientas para evaluarlos es la FDG, ¿sí? Y descartamos casi totalmente lo que es el centellograma óseo.
y podemos eventualmente usar la resonancia con precaución porque ahí es muy sensible pero poco específico. Entonces la FDG nos va a dar mejor valoración tanto metabólica, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de estos pacientes MIBG negativos. Aquí vemos un caso de una paciente de 8 años con un neuroblastoma de alto riesgo, cuyo rastreo de MIBG es negativo, se le fusiona, ¿sí?, con la tomografía, donde vemos una lesión a nivel hepático, ¿sí?, que no capta MIBG. Entonces, ante la sospecha de desdiferenciación de este tumor, se solicita un PET con FDG, ¿sí?, donde la lesión hepática tenía una captación periférica con una área central de necrosis, pero que captaba, y la presencia de otras lesiones a nivel retroperitoneal que también eran positivas con FDG. O sea que había mayor compromiso a nivel retroperitoneal y hepático de esta paciente que no fue visto con el MIBG. ¿Sí? Entonces, como dijo Connie, y esto se lo repito, nada va a reemplazar el MIBG, ¿sí? Porque todavía no hay un consenso que diga, no, vamos a usar la FDG para estadificar los pacientes. No. El MIBG sigue siendo sensible y específico para la estadificación del neuroblastoma. Sea MIBG negativo o positivo, yo ante el diagnóstico tengo que hacer el MIBG. Y el FDG lo puedo usar para estadificar y para controlar aquellos pacientes que son MIBG negativos, ¿sí? O también ante la sospecha de recidiva o persistencia también de estos pacientes que no captan MIBG. Y acordarse que lesiones inicialmente positivas para MIBG se pueden tornar negativas en recaídas o recurrencias, ¿sí? Sobre todo, acuérdense siempre, este tumor es supremamente difícil de tratar, porque el 50% son alto riesgo y el 40% recaen después de los tratamientos. Bueno, este es un paciente, sí, que es una recaída de 10 años, es una paciente de 10 años que tenía sospecha de recaída de la enfermedad, sí, que llega al hospital y se le hace un MIBG, un rastreo MIBG para ver el estatus de su enfermedad por esta sospecha de recaída y vemos, a ver si ven el cursor, ¿ven la flechita? Sí, sí. Ven que el MIBG es negativo, sí, acá lo que hay es una acumulación del MIBG, perdón, en lo que son las fosas renales. Entonces, ante la sospecha de esta recaída, se le pide un PET con FDG y vemos cómo hay lesiones óseas a nivel del húmero, de la columna, de ambos fémures, ¿sí? Entonces, se biopsiaron y se confirmó que era una recaída de neuroblastoma. Entonces, ¿quedó claro hasta acá la primera indicación? Sí, quedó claro, Karina. Bueno, la segunda indicación es que ante la sospecha de heterogeneidad del neuroblastoma o mayor extensión de enfermedad, nosotros debemos ante esta sospecha pedir un PET con FDG porque el hallazgo clínico o imagenológico que sea tomografía o resonancia, sugiere una enfermedad más extensa que la revelada en las imágenes por MIBG. En este trabajo publicado por Meltzer en 2011, demostraron un papel complementario del PET respecto a las imágenes con MIBG en 19 pacientes con tumores no ávidos o con hallazgos discrepantes. El PET identificó
32 de las 34 lesiones discrepantes en estos 19 pacientes. Entonces, en este trabajo, la FDG fue más sensible que el MIBG para la detección de lesiones. Fue un 78% más sensible y más específica en relación a la MIBG. Esto no quiere decir que lo vaya a reemplazar, acuérdense. Simplemente que ante la sospecha o discrepancia nosotros debemos sospechar que estamos ante otra entre lesiones heterogéneas que se están comportando de otra forma y que tengo que evaluarlos de otra forma, y una de estos es el uso del PET con FDG. Todos los estudios respaldan que cuando yo tengo una discrepancia o tengo un tumor no ávido, debo usar el PET con FDG para evaluar estos pacientes, ¿sí? Y que como los tumores son heterogéneos, hay el neuroblastoma, recuerden que se divide en neuroblastoma, ganglioneuroblastoma y ganglioneuroma. El ganglioneuroma es el más diferenciado y el neuroblastoma el más desdiferenciado. Entre todas estas histologías se puede haber entremezclas, ¿sí?, de estos tejidos, y entonces puede haber lesiones que son más ávidas por MIBG o menos ávidas por o más positivas por FDG, y que ambas histologías pueden consistir en un mismo paciente. Acá vemos un ejemplo como la FDG tiene una captación en unas lesiones hepáticas y retroperitoneales, que el MIBG no muestra la extensión que tienen estas lesiones a nivel retroperitoneal. Acá hacemos la fusión de ambos rastreos y vemos cómo hay lesiones que son más ávidas por FDG en relación con el MIBG, ¿sí? Entonces, yo también, cuando estoy ante paciente que es alto riesgo, que va a ir a un trasplante de médula ósea, ¿sí?, y que tengo sospecha de que puede haber lesiones heterogéneas, debo hacer ambos rastreos para que este paciente llegue negativo al trasplante y su trasplante sea exitoso. Cuando la captación de MIBG está ausente o se negativiza en el curso de la enfermedad, la FDG puede seguir mostrando una captación patológica, sobre todo en esos pacientes, en esos tumores que se desdiferencian. Y la FDG va a ser útil, como ya dije, en estos pacientes no ávidos o con hallazgos discrepantes. Acá vemos otro caso, un paciente lactante con un neuroblastoma de alto riesgo. Este es el primer rastreo al diagnóstico, que era negativo, y cuando se presenta creo que hace ya un tratamiento de inducción y ya va por el tratamiento de consolidación, le encuentran una recaída a nivel de los tejidos blandos paraespinales lumbares izquierdos. El segundo rastreo lo ven negativo. Esta es la imagen de ese bulto paraespinal izquierdo, ¿sí?, en la resonancia, y vean otra lesión en la resonancia también ganglionar, retroperitoneal. Y antes de terminar la consolidación, le aparece una masa a nivel inguinal izquierdo. El MIBG, como vimos en la diapositiva anterior, es negativo. Entonces, ante esta discrepancia, le piden un PET con FDG y vean cómo se ve la masa inguinal y atrás de todo también la paraespinal de los tejidos blandos que había aparecido antes de la consolidación del tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que replantear? Connie mostró que el MIBG sirve para el diagnóstico, para el seguimiento, y a través de los scores de Curicio, Penn, nos va a mostrar cómo va a estar respondiendo este paciente, ¿sí?, al tratamiento, cómo es su fin de tratamiento, pero la realidad es que con toda esta heterogeneidad que tienen estas lesiones, no hay un protocolo de seguimiento estándar
para los pacientes con neuroblastoma, y esto es como un replanteo que se está haciendo. Y también hay que replantearse cuáles son las mejores imágenes para la estadificación y el seguimiento de estos pacientes. Si hay que hacer solo MIBG o hay que hacer los dos con la FDG y el MIBG, y en qué tipo de pacientes. Yo diría, mi respuesta, habiendo hecho la clase, es que sobre todo en los pacientes de alto riesgo y con factores biológicos negativos hay que hacerlo. Bueno, seguimos con los pacientes de alto riesgo, un trabajito, ¿sí? De pacientes con alto riesgo y MIBG, ¿sí? Versus FDG, para que vean la cantidad de estudios que hay que todos pueden decir muchas cosas, pero bueno, se necesitan más estudios para realmente hacer, como dije antes, un protocolo de seguimiento de estos pacientes. Bueno, 28 pacientes donde se comparó la efectividad del PET versus el MIBG en neuroblastomas de alto riesgo, ¿sí? Y el rendimiento fue del 100% para los pacientes MIBG y del 86% para los pacientes que se detectaron lesiones con FDG. O sea, en el 100% de los casos, el MIBG detectó lesiones. En el 86% de los casos, el PET con FDG detectó lesiones. Pero, ¿qué se vio en este trabajo? Que cuando los pacientes tenían mayor captación con FDG, tenían una menor tasa de supervivencia, ¿sí? Lo mismo que les dije, la FDG está limitada para identificar el compromiso de médula ósea post-tratamiento porque hay una captación fisiológica, ¿sí? Y la captación tumoral con FDG, o sea, si captaba FDG y esa también captaba a nivel osteomedular, estos fueron factores pronósticos adversos para los pacientes. O sea, FDG detecta lesiones más indiferenciadas y tiene implicaciones pronósticas importantes, que estos pacientes tienen una histología más desfavorable y tienen una supervivencia menor en relación a los pacientes que captan más MIBG y que las lesiones son más diferenciadas. Otro trabajo donde comparaban los neuroblastomas de alto riesgo FDG versus MIBG y qué es lo que se vio. Sí, lo que ya vengo diciendo, que si la captación con MIBG era mayor, probablemente esa lesión era una lesión con mayor diferenciación o con una histología más favorable y podría ser observada si el paciente venía con MIBG positivos y sin agregado del número de lesiones, ¿sí? Y si había áreas de captación que captaban más FDG, probablemente se trataba de una histología desfavorable y esa lesión requería tratamiento. ¿Y cómo saber si este cuadrito que muestro acá, si captaba más MIBG, podría ser observada porque esa lesión estaba más diferenciada, aunque el paciente estuviera haciendo tratamiento, pero la pregunta es, ¿habría que biopsiarla para saber bien que en realidad no está avanzando la enfermedad y que está estable o que se fibrosó la lesión? O si captaba más FDG en relación al MIBG, es porque estaba desdiferenciada la lesión y debía ser tratada, pero también tenía que ir a una biopsia, ¿sí? Entonces, acá otro trabajo, ¿sí? También de los pacientes con neuroblastomas de alto riesgo,
pero con evaluación solo con PET con FDG. Entonces, este era un estudio de 39 pacientes que hicieron quimioterapia, 8 ciclos, todos eran de alto riesgo. Aquellos que lograron una respuesta metabólica completa cuando realizaban el PET con FDG tuvieron una mejor supervivencia a los 5 años que aquellos, en relación a aquellos pacientes donde persistían positivas las lesiones con FDG. Lo mismo, nos está hablando que si tuvo una respuesta completa y el FDG fue negativo, realmente no quedó ningún residuo de la enfermedad y la supervivencia fue mayor. Este trabajo también comparó los valores de SV en esos pacientes con neuroblastomas de alto riesgo y lo que mostró es que si el SV era mayor de 6,9 al diagnóstico y el SV era mayor de 1,2 después del tratamiento con quimioterapia, también se asociaron con una menor supervivencia libre de enfermedad. Y que fuera mayor de 1,2 después del tratamiento fue un predictor independientemente negativo para peores resultados de estos pacientes. Entonces, acá en este trabajo se siguieron estos pacientes de alto riesgo con FDG. Acá vemos un paciente que se le hace el PET con FDG, vemos toda una masa retroperitoneal que después del tratamiento tiene un PET con FDG negativo, ¿sí? Y el SV al basal fue de 6,8, o sea que era menor de 6,9, que era el límite para definir esos pacientes que tenían peor pronóstico. Y en el segundo caso, acá en la imagen C, vemos un paciente también con neuroblastoma, estadificado con PET con FDG, que después del tratamiento no tuvo una respuesta metabólica completa y probablemente tuvo un peor pronóstico en su enfermedad. Entonces, el estudio concluye que el PET con FDG es una herramienta valiosa para evaluar la respuesta al tratamiento y pronosticar resultados a largo plazo en pacientes con neuroblastomas de alto riesgo. Y destaca la necesidad de hacer estudios adicionales con mayor número de casos para validar para validar el método, digamos, y todos estos hallazgos. La limitante de este estudio es que solamente se hizo PET con FDG y no se comparó con MIBG, ni 131 ni 123. Veamos un caso de una paciente, sí, de 4 años, que al diagnóstico tenía un dolor abdominal, dolor en cadera derecha, vómitos y una masa palpable, anemia, aumentos de los valores del lactato deshidrogenasa. Vean la masa retroperitoneal. Bueno, con una sospecha de neuroblastoma se hace un rastreo. Acá ven en el medio un poco lo que era la masa retroperitoneal y ven todo el compromiso osteomedular, ¿sí? En calota, en bracitos, en pelvis, en fémures, hasta en tibias, ¿sí? Este es un iodo 131, lo que decíamos, el rastreo se hace a las 48 y a las 72 horas, ¿sí? Y el score de Curie de esta paciente fue de 14. Bueno, resulta que esta paciente, desde que se estadificó hasta septiembre del año pasado, hizo todos estos tratamientos. Y nunca cambió el score de Curie. O sea, siempre fue el mismo. Hizo quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, después volvió a seguir una segunda línea de quimioterapia, después hizo una quimioterapia modificada. Bueno, hizo racutumab, que es la inmunoterapia, ¿sí? Y miren el número de quimio que es, número 68, o sea, fueron 4 años de tratamiento y la paciente estuvo igual. Entonces, le hicieron una biopsia que fue negativa, ¿sí? Ya al final ahora en septiembre del año pasado,
hacen una radiografía de esqueleto completo, sin lesiones, que yo no lo hubiera hecho, digamos, y una resonancia corporal total, que hay un recambio medular a nivel de las diáfisis femorales, la raíz isquiopubiana izquierda, y nada más. Entonces piden un PET con FDG. Vean, el score de Curie nunca cambió, se hizo varios durante todos estos 4 años. Este es el PET con FDG, es negativo, tienes las lesiones del residuo a nivel retroperitoneal, que ella se operó, pero dejó un pequeño residuo que no captaba, y la médula está totalmente negativa, o sea, no hay lesiones osteomedulares captables con FDG. Y vean, lo único que tiene acá, esto y esto, a nivel de lo que es la resonancia, son pequeños cambios medulares, que esto es lo que decíamos, o sea, es muy sensible pero poco específico. Incluso lo informan en probable relación al recambio medular. ¿Por qué? Porque puede haber cambios, y al ser tan pequeñas las lesiones, tal vez no puedan medir la difusión de estas lesiones, a ver si restringen realmente o no, para ver si hay hipercelularidad. Entonces también la resonancia de cuerpo entero tiene su limitancia. La paciente permaneció así, con todas estas lesiones ávidas durante todo este tiempo, nunca cambió el score. Entonces hay un trabajo nuevo, ¿sí? Donde ante los MIBG persistentes positivos, esto puede deberse a restos de tejido neuronal o ganglionar no maligno que aún retienen la captación de MIBG y que son FDG negativos. Entonces, ante esta sospecha es importantísimo, por supuesto, que esta paciente hay que biopsiarla, ¿sí? Y en estos pacientes las imágenes de seguimiento, tanto de resonancia como de MIBG, son importantes para observar cualquier cambio, tanto en el tamaño, extensión o captación, o cambio digamos, del rastreo con MIBG. Y cuando son persistentemente positivos, como en este caso, es importantísimo ver si están metabólicamente o no activas estas lesiones, por esta nueva teoría de que puede ser tejido ganglionar residual, ¿sí? Y no enfermedad. En esta paciente se decidió vigilancia y no realizar más tratamientos, y se está siguiendo con resonancia y con creo que un MIBG por año y un PET con FDG por año, nada más. Antes se hacía 2 MIBG por año. Este es otro caso, ¿sí? Todo lo contrario de lo que vimos antes. Una niña de 3 años, también con un neuroblastoma en estadio 4, ¿sí? Con NMIC sin amplificación, que acude también para ver su estatus oncológico. Viene no viene con MIBG ni nada, sino que, bueno, viene, se restadifica, y el MIBG es negativo, como ven ahí, o muy poco positivo en algunas lesiones aquí a nivel de lo que son los fémures, ¿sí? Y las tibias, si pueden ver en el SPET, ¿sí? En la fusión, prácticamente poco ávido, ¿sí? Entonces piden un PET con FDG, que es negativo también, y esta paciente la siguen con los dos métodos al mismo tiempo. Y vemos cómo las lesiones que tenía con MIBG empiezan a hacerse más positivas y a agregar más lesiones en el MIBG. Y el PET con FDG sigue siendo negativo. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Que su histología viró hacia una diferenciación del tumor, pero como agregó lesiones nuevas,
en el MIBG decimos que hubo progresión de la enfermedad, ¿sí? Aunque fueran diferenciadas estas lesiones. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Vean el MIBG de reestadificación con el que llegó, que era poco ávido, se veían algunas lesiones, pero que fue haciéndose cada vez más positivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que hacer un cambio de tratamiento, ¿sí? En esta paciente. ¿Y qué es lo que se escogió? Se escogió lutecio con dotatate, lutatera. Entonces, de vuelta hay que hacer un seguimiento con la resonancia y el MIBG para observar cualquier cambio y ante la sospecha de heterogeneidad agregar un PET con FDG. La estabilidad de los hallazgos en ausencia de progresión clínica puede sugerir una positividad residual, como vimos en el tercer caso de la paciente que es MIBG positiva, persistente, pero nunca cambió su score. Pero si hay nuevas lesiones, como es en este último caso, es progresión y por ello hay que cambiar el tratamiento. En este caso que se escogió el lutecio como tratamiento, nosotros tenemos que hacer una reestadificación de estas lesiones con galio-dotatate, ¿sí? Para ver dónde se va a alojar el lutecio y para permitir con idoneidad utilizar el lutecio dotatate como tratamiento. Y lo que vemos en este paciente, que el MIBG era positivo, tenía lesiones osteomedulares, vemos con el galio dotatate cómo hay una mayor extensión de estas lesiones a nivel óseo, ¿sí? Lo que me da el criterio para usar el lutecio con el dotatate para que pueda ser tratado este paciente. Entonces nos volvemos a replantear con qué frecuencia, cuánto debemos hacer el seguimiento de estos pacientes y si debemos usar más de un radioisótopo para el diagnóstico y seguimiento de esta patología. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bueno. Sí, Karina. Bueno, la cuarta indicación del uso del PET es cuando no disponemos de MIBG y usamos otro tipo de radiofármacos. ¿Sí? En nuestro país el que más se usa es la fluordopa, que ingresa a través de los receptores LAT1, ¿sí? Es un precursor de las catecolaminas. Es el radiofármaco que mejor imita en este momento en nuestro país el MIBG, ¿sí? Porque sigue la vía de las catecolaminas. Pero podemos también usar análogos de somatostatina con galio 68 y en esto me quiero detener porque en realidad la somatostatina o estos receptores se expresan en un 80 a 90% de los neuroblastomas. Y la posibilidad de estos receptores de somatostatinas nos hablan que el tumor es de buen pronóstico o que está diferenciado. O sea que por ahí nos da una información muy similar a lo que es el MIBG. Y está pero ya se está usando en Europa y en Estados Unidos la fluormetayodo, que es el fluor 18 con metayodo, que sería lo más similar a lo que es el MIBG, pero aún no hay consenso ni protocolos que avalen el uso de la fluormetayodo y que lo reemplace al MIBG. Sí, así que si yo no tengo en este momento MIBG para usar y tengo DOPA, yo, Karina, usaría la DOPA y eventualmente un PET con FDG en caso de sospechar heterogeneidad de las lesiones. ¿Sí? Como dije, es la mejor alternativa. Tiene muy buena sensibilidad la DOPA, ¿sí? Y como dije, es la mejor alternativa al MIBG, ya que sigue la vía de las catecolaminas. Los receptores de somatostatinas que más se expresan en los tumores de neuroblastoma son los tipo 2 y sería el dotatate la opción para, si yo requiero de usar el galio dotatate,
que lo usaría ¿en qué caso? Para decidir el tratamiento con lutecio y análogos de somatostatina, ¿no? Como ya lo habíamos dicho. Vemos este caso en este paciente, un MIBG negativo, FDG negativo, y usamos el galio-dotatate para ver si capta. Y ¿qué es lo que está diciéndome esto? Que hay varias formas de valorar el tratamiento, y que estas lesiones pueden tener un comportamiento metabólico diferente con todos los radiofármacos, ¿sí? Así que bueno, nada. Otro interrogante más, MIBG negativo, FDG negativo, que podré usar el galio-dotatate también para ver si existe un compromiso osteomedular, y sí, no, acá lo estamos viendo. Bueno, el galio, acuérdense que se ubica mucho en lo que es el hígado, el vaso, se excreta por riñones, entonces en estas áreas puede dar unos falsos negativos, porque al estar el trazador en el hígado puede no ver las metástasis hepáticas, ¿sí? Pero acuérdense que si capta galio dotatate, lo más probable es que el tumor tenga una buena histología, salvo que tenga baja expresión de tumores de somatostatina, que sería en los tumores más indiferenciados también, ¿sí? Entonces, el galio también puede verse en procesos que no son tumorales, como infecciones, como radioterapia, como actividad osteoblástica. Entonces hay que también prestar atención a estos porque pueden dar resultados falsos positivos. Y lo que les hablaba de la fluormetaiodo, que por ejemplo en este trabajo que mostramos acá en este recuadrito, detectó todas las lesiones, tanto con MIBG como con fluormetaiodo, o sea, las mismas lesiones que detectó el MIBG, detectó la metaiodo, o más lesiones aún que el MIBG detectó, la fluormetaiodo, y que no necesita la fluormetaiodo, no necesita el bloqueo de la glándula tiroides, es más rápido la adquisición, es el mismo día, se hace en 30 minutos, en cambio el MIBG necesitamos 2 días, la adquisición es más lenta, ¿sí? Este es el futuro, pero todavía no está consensuado. Vemos la resolución de las imágenes, esto es iodo, lo que tengo más a mi derecha, esto es fluormetaiodo, lo que tengo más a mi izquierda, y vemos la resolución con el PET con metaiodo, que es mucho mejor. Podemos definir mejor las lesiones a nivel retroperitoneal, ¿sí? Vean cómo está un poco más estrellado, sería la imagen con el iodo 123, aún siendo iodo 123. Hay un trabajito por ahí dando vuelta que dice que si tenemos un PET con un amplio FOB o un amplia escaneo, hasta puedo incluso en 2 minutos adquirir sin anestesia a los pacientes con fluormetaiodo. Todavía no lo creo, pero bueno, y vean acá arriba el fluormetaiodo, la mejor resolución en relación al iodo, ¿sí? Detecta las mismas lesiones, pero con mejor resolución en las imágenes de PET, por supuesto. Y la otra indicación de PET en neuroblastomas es aquellos pacientes candidatos a radioisótopos. Ya hablamos un poco de lo que fue el lutecio, y acuérdense que vamos a usar este tipo de tratamientos cuando en esos neuroblastomas que son recidivantes o refractarios a los tratamientos convencionales. Se está prefiriendo el lutecio, al iodo MIBG 131, ¿por qué? Porque tiene menos efectos adversos. Acuérdense que el iodo 131, además de que
bueno, ambos son emisores beta, ¿sí? Y llegarían al tumor para destruir el ADN y por consecuencia tratar eso y destruir o matar el tumor. El yodo produce más efectos sobre lo que es la médula, da una aplasia medular, entonces se está prefiriendo el lutecio en este momento, esto en las últimas, digamos, congresos y cosas, porque tiene menos efectos, es más fácil de manejar, es más fácil para los pacientes post-tratamiento, también para los que están expuestos, los cuidadores que están expuestos también a la radiación, y hay varios trabajos donde también se pueden usar los dos en los neuroblastomas que son refractarios, tanto el yodo con MIBG como el lutecio dotatate, ¿sí? Pero recuerden que cuando hay mucho compromiso osteomedular, yo voy a preferir el lutecio dotatate porque interfiere menos con la médula que el yodo, ¿sí? Recordarles que hay muchos targets que se están usando. Acá está el MIBG por donde entraría, que sería por el receptor de noradrenalina, porque es el sustrato de este receptor, sí, pero en la actualidad acuérdense que está la inducción, la consolidación, la radioterapia, y lo último, el mantenimiento que se está usando es la inmunoterapia. Y hay trabajos muy prometedores sobre la inmunoterapia, sobre todo con esta anti-G2 que actuaría a este nivel. Y yo sé que también seguro han escuchado la CAR-T, que también se está evaluando en los linfomas, con muy buenos resultados, y hay trabajos donde quieren unir estas inmunoterapias al MIBG o al lutecio para que vayan en conjunto y hacer terannosis. Hay un trabajo en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona donde los pacientes que recibieron la inmunoterapia anti-G2 tienen 90% de remisión completa a los 3 años, sin necesidad de quimioterapia ni de trasplante. En los primeros 3 años, o sea que es muy, pero muy efectiva. Así que bueno, nada, dejarles este interrogante. Como conclusiones tenemos que el MIBG, tanto sea 123 o 131, es el de elección para valorar los neuroblastomas. Primero, si la histología es favorable, pero también si el primer estudio para estadificación es el MIBG. El uso del PET con FDG para los que son MIBG negativos o con histología desfavorable o con discordancia en relación a los métodos diagnósticos, sea reso, tomo o eco, que la DOPA es la alternativa más cercana en este momento en nuestro país para, si yo no tengo disponible el MIBG, por ejemplo, no hay entrega de MIBG, bueno, hay DOPA, uso la DOPA para evaluar los pacientes, porque sigue la vía de las catecolaminas y es el que mejor información más precisa me va a dar al MIBG. El FDG jugaría un rol complementario en pacientes que son MIBG persistentemente positivos y que por mucho tiempo no cambiaron el estatus o el score, ¿sí? Para definir si hay maduración a una lesión benigna. Entonces, si el FDG es negativo con este MIBG persistente, yo tengo la necesidad de ir a biopsiar estas lesiones y confirmar que todavía estén activas o no estas lesiones. Que ya si el FDG es negativo me está diciendo están inactivas, pero la confirmaría con la biopsia, ¿sí? Que el MIBG depende del transportador de noradrenalina y nos hablaría de una lesión más diferenciada, mientras que la FDG estaría asociada a una, ingresa por lo que son los receptores GLUT y está asociada a lo que es una lesión
activa o más desdiferenciada o más agresiva, ¿sí? Lo que les dije, que los MIBG persistentemente positivos, hay que considerar la realización de biopsia para ver si es una enfermedad residual, si el MIBG se vuelve positivo y hay aumento de lesiones, y hay síntomas clínicos, si hay una progresión de enfermedad. El galiodotatate sería de elección para la selección de pacientes con terapia con lutecio, análogo de somatostatina, y se usa también en caso de la lutatera se usa en caso de neuroblastomas refractarios a los tratamientos convencionales, al igual que el yodo 131 como terapia alternativa, y que la fluormetayodo sería el futuro de la imagenología en el neuroblastoma, que podría reemplazar en un futuro al MIBG. La inmunoterapia, como les dije, con buenos resultados, lo que se está viendo es que esta inmunoterapia la anti-G2 que les mostré está siendo favorable. ¿Por qué? Porque hace que el tumor se diferencie hasta hacia histologías más favorables, ¿sí? Haciéndola más captante de MIBG y de menos FDG. Entonces, esta inmunoterapia lo que nos está hablando es que también el paciente, si empieza a captar menos FDG, está respondiendo al tratamiento. Y que, bueno, estos pacientes se tienen que evaluar con un equipo multidisciplinario, oncólogos, especialistas en medicina nuclear, nos involucra a todos, radiólogos, radioterapeutas, cirujanos, para asegurar que todas estas decisiones se tomen cuidadosamente sobre el paciente, sobre su tratamiento, para asegurarle lo mejor posible al paciente y siempre en el contexto de irradiarlo lo menos posible. Muchas gracias. Bueno, todo muy completo y más que actualizado. Muchas Realmente gracias. bárbaro. Muchas gracias a los dos. Nos dejaste así en la silla. Con tanta información. Muy completa. Bueno, no sé si se entendió, perdón que... Sí, bueno, no, en las conclusiones quedó más redondeado. ¿Sí? Y estamos en la etapa de la inmunoterapia, ¿viste? Sí. El trabajo del San Juan de Dios, los resultados son excelentes, y los holandeses estuvieron trabajando mucho con la fluormetayodo, y yo pensé que ya tenían más resultados, ¿viste? Porque ya hace como 7 años que están con eso los holandeses. Así que bueno. En mi país tenemos experiencia de tratamiento con lutecio. ¿Cómo? En el país, porque lutecio tenemos. No, tenemos curva de... Yo MIBG sí lo manejamos. Sí, yo no. Lo que yo vi en un congreso es la doctora Orellana de Chile, que hizo un doble tratamiento con MIBG y lutecio, y que la paciente se curó. Sí. Qué bueno. En Chile. En Chile, exacto. ¿Y acá inmunoterapia se hace en algún lado? No. Sí, en el hospital. Sí, en el astral. Ah, en el Sí, no. La inmunoterapia ya está, digamos, aprobada en todos los protocolos como mantenimiento, pero ¿qué es lo que se está reviendo? Si instaurarla antes del mantenimiento. ¿Por qué? Porque está dando muy buenos resultados. Entonces, antes estaba el racutumumab que ahora ya está en desuso, ahora se están usando todas estas inmunoterapias anti-G2, ¿sí? Que en nuestro hospital se usa. No la misma que en el San Juan de Dios de Barcelona, pero las dos son anti-G2 las que se están usando, que es la que mejor respuesta está dando. Y con la que se van a hacer los ensayos para ver si se pueden unir radiofármacos a estas moléculas para también hacer otro target. Sí. Sí, la que usan es el del protocolo de Estados Unidos.
Exactamente, sí, Sí, sí. exactamente. De hecho, la que usan en el San Juan de Dios de Barcelona, solamente la usan ahí, Estados Unidos, y en el resto de Europa usan otra que es la que usamos nosotros, Ujú. que también es anti-G2. Sí, sí. Así que bueno. Bueno, bárbaro, ¿eh? No sé, ¿alguien más? Gerardo, te vas a... Karina, sí, me muero por hablar. Estaba viendo a ver si los alumnos tenían preguntas. Ujú. En primer lugar, Karina, qué hermosa clase. Felicitaciones. Fantástico. Fantástica. Sé que me enredé un poquito, pero espero que haya quedado claro el concepto. El tema es muy complejo. Muy complejo. Sí. Muy complejo. Es muy complejo porque es como que hay terapéuticas, tanto en diagnóstico como en seguimiento y tratamiento para cada paciente. Es decir, no hay un parámetro único, sino que es un librito que se va a moldar al seguimiento. Exactamente, el seguimiento es personalizado. Personalizado. Tal cual. Opciones terapéuticas, tanto de diagnóstico y tratamiento en nuestro país, tenemos varias. Sí, es que sí, lo que le decía, todo lo que es la quimioterapia convencional y después la radioterapia, más la inmunoterapia ya está instalada. No sé, Constanza